Incluso para los caballeros, que son seres extraordinarios en comparación con las personas comunes, la muerte es un destino inevitable. Lo mismo ocurre con las armaduras sagradas, las milagrosas armaduras que los protegen. Bienvenidos a una nueva lección, alumnos. Soy el profesor Lune y, como es costumbre, me acompañan los caballeros Seiya y Shun. Este canal debería tener mi nombre. El tema de hoy se ve interesante. Parece que explicarás lo que ocurre cuando, desafortunadamente, un caballero fallece. Así es. Como bien sabéis, aunque los caballeros poseen habilidades físicas muy superiores a las de una persona común, siguen siendo seres humanos de carne y hueso. Exacto, puedo romper el suelo de un puñetazo gracias a mi cosmos, pero en realidad mi puño es tan frágil como los vuestros. Bueno, un poco menos. Es por esa razón que los caballeros necesitamos vestir nuestras armaduras para sobrevivir. Sin ellas, cualquier ataque que recibamos podría ser mortal. Efectivamente, los cuerpos de los caballeros son como los de cualquier ser humano. Y como seres humanos, sus cuerpos envejecen con el paso del tiempo y eventualmente perecen. ¿Qué dices? Pero si el viejo maestro y el pontífice Sion vivieron durante más de 200 años. Es cierto, dado que para las personas normales no es inusual vivir cerca de los 100 años, no es de extrañar que un caballero haya podido vivir más de 2 siglos. De hecho, tengo constancia de que un caballero alcanzó más de 5 siglos de edad. Eso es alucinante. Sin embargo, no os imaginéis ese proceso como una juventud extendida. En realidad, el paso del tiempo sigue perjudicando a los caballeros más y más. Los huesos se debilitan, la carne se ablanda y se pierden las energías hasta que sus cuerpos no son capaces de moverse siquiera. Y por supuesto, eso afecta al rendimiento en combate. O sea que en realidad es una vejez prolongada. Nos hacemos más viejos que las personas normales. Ya que lo habéis entendido, prosigamos. Los caballeros son tan frágiles como cualquier otro ser humano y tienen tendencia a morir de una forma u otra. En el caso de morir por vejez o retirarse del servicio activo como caballeros, sus armaduras sagradas son depositadas en sus propias cajas de Pandora, donde permanecerán selladas hasta que aparezca un nuevo portador. Sin embargo, lo más usual es que los caballeros perezcan en combates a muerte en los cuales sus armaduras sagradas reciben graves daños. ¿A quién le importan las armaduras? Sabemos que hay gente como Mu que puede repararlas. En realidad no es tan sencillo. Las armaduras sagradas poseen vitalidad. Son prácticamente seres vivos con voluntad propia. Oh, es verdad. Hace tiempo la armadura de Sagitario se movió por sí sola para protegerme en combate. Claro, eso fue gracias a la voluntad de la armadura. Y como todos los seres vivos, las armaduras sagradas poseen originalmente una capacidad de autorreparación, al igual que las heridas humanas sanan por sí solas. Si el daño que hayan recibido no es grave, basta con colocarlas en su caja para que se reparen por sí mismas. Espera, esa armadura ha cambiado. No se parece en nada como era antes. Eso es porque en este proceso de autosanación, las partes dañadas se refuerzan y fortalecen, lo que puede provocar que su forma cambie ligeramente. Ese cambio no ha sido para nada ligero. Cállate, es para que se entienda el concepto. Claro, eso explica por qué, a pesar de que las armaduras de Yabu y los demás fueron dañadas, reaparecieron en un estado impecable, e incluso algunas piezas fueron añadidas o cambiaron de forma. Cuando una armadura sagrada sufre daños fatales, su capacidad de autorreparación no es suficiente. Pierde su energía vital y eventualmente enfrenta su propia muerte. Armaduras que se mueren. ¡Qué coñazo! Si no recuerdo mal, Mu fue capaz de devolverle la vida a las armaduras de Pegaso y Dragón. Entonces, ¿la muerte no es definitiva para ellas?
Por supuesto, cuando una armadura sagrada muere, no puede repararse por sí sola, pero un reparador como Mu tiene los conocimientos y la habilidad necesarios para resucitarlas. Entonces no hay problema. Si mi armadura se muere, la llevo a resucitar y listo. El precio a pagar para restaurar la vitalidad de una armadura sagrada es demasiado alto como para tomarlo a la ligera. La única forma de que vuelvan a la vida es vertiendo sobre ellas una gran cantidad de sangre de un caballero. Eso es muy peligroso. Los seres humanos mueren al perder tan solo una tercera parte de su sangre, y los caballeros no somos una excepción. Efectivamente. Por eso, cuando Shiryu arriesgó su vida con tal de resucitar las armaduras sagradas de las constelaciones de Pegaso y Dragón, se encontró al borde de la muerte. Y aunque sobrevivió gracias a la fortaleza de su cosmos, la falta de sangre le impidió moverse con la velocidad habitual. Por supuesto, esto afectó a su rendimiento en combate, y casi le costó la vida otra vez. Por eso es importante que cuidemos nuestras armaduras. Con tal de que nos protejan una vez más, debemos arriesgar nuestras vidas. No sé si vale mucho la pena, ¿eh? Pues claro que sí, Seiya. Después de todo, sin nuestras armaduras, los caballeros moriríamos de todas formas. A ver si lo he entendido bien. Los caballeros nos morimos fácilmente sin nuestras armaduras, y nuestras armaduras se mueren fácilmente sin los caballeros. Entonces, caballeros y armaduras nos morimos a la vez en cuanto aparezca un enemigo tocho. Exacto. Mientras tanto, nosotros los espectros somos inmortales, y nuestras armaduras oscuras también. ¿A qué viene eso? ¿A qué te reviento? Inténtalo, volvería a la vida enseguida. Mejor, así te reviento más veces. ¡Meteoros de Pegaso! Parece que me toca a mí despedir el vídeo esta vez. Muchas gracias por vernos. Dadnos like para apoyarnos. Suscribíos para más vídeos y espero veros pronto por aquí. ¡Hasta la próxima lección!